Hola, ¿qué tal amigos? Gusto en saludarlos a todos. El día de hoy vamos a resolver el ejercicio la 5-16 que lo puedes encontrar en el libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros. Bueno, pero antes de empezar con este video tutorial, te quiero invitar a que te suscribas a mi canal, darle me gusta al video y un buen comentario. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. El enunciado nos dice: determine la tensión en el cable y las componentes horizontal y vertical de la reacción del pasador en A. La polea en D está libre de fricción y el cilindro pesa 80 libras. Ok, el ejercicio nos está pidiendo en calcular cuál es la reacción que existe en A y la tensión del cable que vemos acá. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a dibujar cómo están actuando las fuerzas o cómo están actuando las reacciones en cada una de las incógnitas, porque todavía no conocemos cómo están actuando las reacciones. Vamos a dibujar el comportamiento de nuestras fuerzas. Como vemos acá, esta fuerza está actuando de esta forma, ¿ok? Por eso en cada ejercicio es necesario dibujar el diagrama de cuerpo libre. Yo en mi caso no lo voy a dibujar, pero ustedes lo tienen que dibujar su diagrama de cuerpo libre. Yo solo voy a dibujar cómo están actuando las fuerzas. Como vemos, esta fuerza que nos están dando el valor de los catetos, al descomponer en sus componentes rectangulares, uno va a estar actuando en el eje X en este sentido, y otro está actuando en el eje Y, pero en este sentido, ¿ok? En su componente rectangular. En el pasador está actuando una fuerza en Y y una fuerza en X, uno horizontal y otro vertical. Bueno, para que nuestro sistema esté en equilibrio, como vemos, esta fuerza en su componente rectangular X va hacia el sentido negativo. Entonces la fuerza que está actuando en el eje X del pasador tiene este sentido, ¿ok? Va hacia el sentido positivo. Si tenemos dos fuerzas, ya sea en su componente vertical o en su componente horizontal, las fuerzas deberían de estar opuestas para que el sistema esté en equilibrio. Este término lo vamos a llamar A subíndice X. Bueno, como vemos, este cilindro que está actuando en la punta de la viga lo jala hacia abajo, ¿no? Bueno, para que el sistema se encuentre en equilibrio, como podrán ver, la fuerza que coloqué acá en el sentido vertical lo puse de esta forma, pero lo coloqué mal el sentido de mi fuerza, ¿ok? Como vemos, este cilindro hace girar mi viga hacia el sentido horario. Para que mi viga se encuentre estable, esta fuerza debería de estar opuesto, ¿ok? Bueno, entonces el sentido de mi fuerza que está actuando acá va a tener este sentido, ¿ok? Entonces, lo vamos a llamar A subíndice Y. Vamos a empezar a resolverlas, ¿ok? Vamos a utilizar las mismas ecuaciones como hemos utilizado en videos anteriores. Sumatorio de fuerzas con respecto al eje X va a ser igual a 0. Vamos a utilizar estas mismas condiciones de equilibrio o estas mismas condiciones de fuerza, ¿ok? Como podemos ver, solo podemos realizar la sumatoria de momentos con respecto al punto A. Entonces va a quedar de esta forma. Vamos a agrupar todos los términos X. Esta incógnita lo vamos a llamar T o tensión, ¿ok? Como vemos, estas dos cuerdas que están actuando acá en el punto D con respecto a una polea. ¿Qué es lo que nos dice una polea? La fuerza que va a tener en el extremo de una polea va a tener la misma fuerza en el otro extremo, ¿ok? Entonces, esta fuerza o esta magnitud de fuerza va a ser la misma con la que tenemos acá. Por eso lo vamos a identificar T con T, ¿ok? Solo sabemos que esta T va a tener dos componentes, una en el componente horizontal y otra en el componente vertical. Entonces vamos a llamar esta T subíndice Y para no confundirnos y T subíndice X, ¿ok? La cantidad de fuerza o la magnitud de fuerza va a ser la misma. Ok, entonces vamos a agrupar todos los términos X. Como vemos, hay una fuerza X acá, sería positivo, A subíndice X. ¿Qué otra fuerza tenemos en X? Esta T en su componente horizontal. Entonces sería negativa porque va hacia allá mi fuerza. Menos T subíndice X. Vamos a tomar el valor de los catetos con la que está paralela con ella. ¿Cuál es la que está paralela con ella? El número 1, ¿no? Y lo vamos a dividir entre la hipotenusa. ¿Cuánto nos da la hipotenusa del triángulo? Si tenemos acá 1 y 2, acá nos va a dar raíz de 5. ¿Ok? Entonces vamos a multiplicarlo con este valor. Menos Tx multiplicado por 1 entre raíz de 5. ¿Hay alguna otra fuerza en X? No, ¿verdad? Vamos a igualarlo a 0. Vamos a ir en los términos Y. En su eje vertical tenemos 4 fuerzas. ¿Ok? Entonces vamos a agruparlo. A subíndice Y
va a ser negativa porque está bajando mi fuerza. Entonces menos A subíndice Y más T. Lo vamos a dejar de esta forma, aunque la fuerza va a tener la misma en ambos extremos. Pero vamos a identificarlo de esta forma, ¿ok? Más T subíndice Y multiplicado por el valor de los catetos del triángulo. ¿Cuál vamos a tomar? La que está paralela con ella. ¿Cuál es la que está paralela con ella? Es el número 2. Entre raíz de 5. ¿Qué otra fuerza tenemos? El peso del cilindro, ¿no? Sería negativo, menos 80. ¿Hay alguna otra fuerza? No, ¿verdad? Entonces vamos a hacer igual a 0. Vamos a ir en la sumatoria de momento con respecto al punto A. Cuando una fuerza pasa en la línea de la acción del momento, pues no genera momento, ¿ok? Entonces, estas dos fuerzas que tenemos acá, no está generando ningún momento. La que está generando un momento es la fuerza que tenemos acá. Pero como todavía desconocemos, vamos a llamar T multiplicado por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? Son 5 pies. ¿En qué sentido hace girar mi viga con respecto al punto A? Hace girar en el sentido antihorario, entonces sería positivo. Vamos a ir en la siguiente. Tenemos otra fuerza T en su componente rectangular Y o en su componente vertical. Es esta fuerza. ¿En qué sentido hace girar mi viga? Igual en el sentido antihorario, entonces sería positivo. T lo vamos a multiplicar por el valor de los catetos, ¿no? Porque es su componente rectangular Y. Entonces, ¿cuál es el valor del cateto que vamos a tomar? La que está paralela con ella. ¿Cuál es? 2 entre raíz de 5. Y lo vamos a multiplicar por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? 10 pies. ¿Qué otra fuerza tenemos que genera momento con respecto al punto A? El peso del cilindro, ¿no? ¿Cuánto es el peso del cilindro? 80 libras. ¿En qué sentido hace girar mi viga con respecto al punto A? Hace sentido horario, entonces sería menos 80. ¿Cuánto es la distancia? 13. ¿Cuánto es 80 por 13? Nos va a dar 1040. ¿Hay alguna otra fuerza que genera momento? No, ¿verdad? Porque esta fuerza T en su componente horizontal no genera momento. ¿Por qué? Porque va directamente hacia la línea de la acción del momento, ¿ok? Entonces, vamos a igualarlo a 0. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reducir la ecuación. Como dijimos, estas dos incógnitas van a tener la misma magnitud de fuerza. Entonces, estas dos T que vemos acá son términos semejantes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar los coeficientes. Yo lo identifiqué de esta forma. T y T subíndice Y. ¿Por qué? Porque tiene dos componentes rectangulares, pero son las mismas incógnitas. Así que podemos realizar la sumatoria de los coeficientes. ¿Cuántos va a dar acá? 5 más 10 multiplicado por 2 entre raíz de 5. Nos va a dar 13.94. Multiplicado por T, esto va a ser igual. Este número que está restando a la ecuación lo vamos a pasar al otro lado como positivo, 1040, ¿ok? Bueno, como vemos, el término T ya podemos despejar y encontrar el valor de la tensión. 1040 entre 13.94. ¿Cuánto nos va a dar acá? T o tensión, esto va a ser igual 74.58 libras. Muy bien. Como vemos, la tensión que existe acá es de 74.58 libras. Acá tiene 74.58 libras y acá va a tener 74.58 libras. Ok. Muy bien, una vez ya conociendo el valor de T o el valor de la tensión, ya podemos ir en la sumatoria de fuerzas tanto en X, tanto en Y, para encontrar el valor de las incógnitas. A subíndice X menos, ¿cuánto vale T? 74.58 multiplicado por el valor de los catetos, 1 entre raíz de 5. Acá ya podemos encontrar el resultado. A subíndice X, esto va a ser igual, vamos a despejar ya esta ecuación. Como vemos es un número negativo, ya lo vamos a pasar al otro lado como positivo. ¿Cuánto nos va a dar acá? 74.58 multiplicado por 1 entre raíz de 5. Nos va a dar un resultado 33.35 libras. Este es el valor de la reacción que existe en el punto A, pero en su eje horizontal. Vamos a ir en la siguiente. A subíndice Y. ¿Cuánto vale T? 74.58 más 74.58 multiplicado por el valor de los catetos, 2 entre raíz de 5 menos 80 igual a 0. Nos va a dar 61.28. Ya podemos despejar el término a Y, pero como es negativo no lo podemos despejar. Entonces vamos a realizar de la siguiente forma. 61.28 va a ser igual
A subíndice Y. Ok, este Y lo vamos a pasar al otro lado para que se convierta en positivo. Va a quedar de esta forma 61.28 libras igual a subíndice Y. Ok, el valor de la reacción en su componente vertical en el punto A es de 61.28 libras. Para que el sistema esté en equilibrio, el valor de las reacciones y de la tensión son estos valores. Bueno, espero que te haya gustado mi video tutorial, espero que lo hayas entendido. Si no entendiste alguna parte, si me salté alguna parte, no olvides realizar tu comentario. Si tienes dudas, si tienes preguntas, hágamelo saber en los comentarios. Bueno, sería todo por hoy, amigos y amigas de YouTube. Es un gusto en apoyarlos y nos vemos hasta el próximo video tutorial. Cuídense mucho y hasta pronto.